Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Un gusto saludarlos. Bueno, por acá estamos para continuar con la historia de aquel amigo Job. De el odio al amor, como un hombre que estaba resentido de su corazón, como un hombre que tuvo situaciones difíciles, fue recuperando su confianza, pudo restaurarse y al final terminó inclusive viajando desde su país, allá donde se encontraba en su nación, desde su tribu, allá donde se crió y se formó, y se fue a vivir en Inglaterra, se fue a vivir en Londres en un tiempo algo difícil para irse a vivir por allí, pero él decidió irse a vivir, como usted lo ha podido ver en las sesiones anteriores de Job. Bueno, quiero continuar la historia. Bueno, ayer hablábamos precisamente de que Job ya se había presentado al trabajo, lo rechazaron ahí en la editorial donde quería trabajar y pues salió algo frustrado, él volvió a querer intentarlo y ya le dijeron que no y él dijo, bueno, usted me dijo a mí que yo trabajaba acá, le dijo al administrador, yo trabajaba acá, así que yo decidí, yo creo que usted me dio el trabajo y voy a seguir viniendo. Obviamente ya no podía entrar, lo habían ordenado mantenerse al margen, mantenerse a distancia y él decidió empezar a trabajar allí cumpliendo un sueño, cumpliendo la promesa y dijo, si me dijeron que yo trabajaba aquí, aquí trabajo. Entonces él fue y empezó a quedarse parado enfrente de la editorial. Todos los días cumplía su horario, de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde, todos los días cumplía su horario Job. Se iba a almorzar, regresaba y otra vez cumplía su horario, por decirlo así, por poner un horario. Entonces todos los días estaba allí de lunes a viernes. Así pasaron 2 meses y medio, como les comenté, hasta que empezó a lograr generar murmura, empezó a generar como una especie de escándalo, como una especie de show en la ciudad. ¿Por qué un escándalo? Porque la gente empezó a notar, qué raro ese hombre de color ahí parado con ese vestido tan raro, ¿por qué estaba parado ahí? No era un hombre de color, no lo digo para discriminar, no lo digo para dañar a nadie, lo digo porque así lo pensaban en la historia, así lo dice. Entonces lo veían así, la gente estaba extrañada. En una ciudad no era normal ver a alguien de otro país, ¿verdad? Del continente africano, ahí se les extrañaba muchísimo y él estaba, aunque a pesar de que él estaba vestido de una manera correcta. Entonces él se paró, él humildemente se paró, todos los días allí cumplía. Les conté lo que pasó, ¿verdad? Estuvieron ahí, los medios ya empezaron a enterarse, empezaron a buscarlo y empezaron a interrogarlo hasta que ya un día lo entrevistaron. Él dijo que trabajaba en la editorial, pero que lo habían rechazado, todo el proceso que había sucedido, pues entonces él estaba dispuesto a estarse ahí hasta que reconocieran que él trabajaba en esa editorial, porque era la promesa que le habían realizado. Él dice que lo engañaron. Entonces, Job definitivamente empezó a mantenerse firme en ese puesto. El escándalo empezó a definitivamente manifestarse, empezó a notarse determinadamente que él estaba resuelto y todo el mundo terminó enterándose por medio de la radio, de la prensa y de todo esto. Pero durante ese proceso pasaron varias cosas maravillosas, algunas no tan maravillosas, otras sí maravillosas. Entre tanto que también le ponían carros enfrente, el de la editorial le mandaba poner camiones enfrente, estacionarlos allí, mandaron la policía, le mandaban gente para que lo empujara, le mandaron unos patanes para que lo golpearan, etcétera. Le hicieron de todo, la editorial no lo quería enfrente porque no era bueno para la editorial que le estuviera enfrente y se estuviera generando semejante escándalo. Durante ese proceso resulta que definitivamente él tomó la decisión no solo de mantenerse, sino de conservarse allí hasta el último momento. Él dijo, de aquí me sacan muerto, yo vengo por un propósito y ese diseño se va a cumplir. En ese proceso, un día en la mañana, recién llegando a ese lugar y se paró con donde siempre se paraba, cogió su maletincito, lo puso en el piso, él estaba allí parado, atento a su trabajo, atento enfrente a la editorial. En ese justo momento, pasó la hija del misionero. Y le dijo, hola Job, ¿cómo estás? Hola Job, ¿te acuerdas de mí, Job, ¿cómo estás? Entonces él se quedó así impactado y lo volvió a ver porque el último recuerdo que tenía de ella no era muy agradable, lo habían echado de la casa, lo habían insultado, él estaba, no sabía si saludarlo o no saludarlo, volvió a mirar a ver todo, a ver si veía al novio, él estaba así, entonces le dijo, hola, ¿cómo está? Mucho gusto, ¿cómo le va? Qué gusto verla, y ella lo saludó y lo abrazó, le dijo, Job, te hemos estado buscando con mi papá, le dijo, de veras sí, te hemos estado buscando, vieras que estamos buscándote hace rato y no hemos podido hallarte. Le dije, bueno, es que pues sí, yo tuve que salir de ahí y estuve varios días divagando por ahí. Ya le contó la historia, le contó dónde trabajaba y todo eso. Entonces,
Viene la chica y le cuenta, le dice, mira, es que mi papá estaba algo delicado de salud y yo pasaba por aquí porque decidí venirme caminando. Tú sabes que yo trabajo administrando un bar y queda aquí cerca, yo lo administro una noche y queda el bar aquí cerca. Entonces, hoy decidí venirme caminando, no tomé el trolebús, sino me vine caminando y no que me imaginé encontrarte aquí. Le dice, bueno, pues aquí estoy. ¿Y qué haces aquí? Le dice, es que yo trabajo allí. Le dijo, yo trabajo allí. Le dice, ¿de veras? Sí. ¿Y trabajas allí enfrente? Sí. ¿Y entonces qué haces aquí parado? Dice, es que por ahora me tienen aquí, pero yo trabajo ahí. Y te tienen aquí, le dijo, tendría que contarte, es una historia muy larga, le dijo él, y ella le dijo, ah, bueno, pues después hablamos, le dijo, sí, estamos hablando, salúdame al misionero, salúdamelo por favor, estoy agradecido con él, dijo, claro que sí. Ella el otro día volvió a pasar, y así estuvo pasando por varios días y empezó a generarse una amistad bonita entre ellos. Ella le comentó pues que definitivamente se había separado de aquel muchacho y que definitivamente había sido un fracaso, un desastre absoluto y que su papá tenía razón. Ahora vivían en un apartamento cerca de allá donde estaban viviendo antes, pero que ya no vivían con él. Y que ella había caído en cuenta de los errores que había cometido, se dio cuenta de la deshonra que había hecho con su papá por años. Ya había tomado la decisión de empezar a escuchar el consejo, de empezar a escuchar a su padre y empezar a aprender inclusive pues las enseñanzas que él le entregaba respecto a sus creencias y todo. Entonces la chica pues estaba dedicada a su papá, quería honrarlo porque estaba enfermo, ya estaba viejo, ella quería acompañarlo, así que ella pasaba de su restaurante de trabajo, su bar en la noche, ¿verdad? Y al otro día trabajaba ahí. Un día le preguntó Job, óyeme, pero ¿cómo es eso? O sea, si tú trabajas de noche allá y te vienes, ¿por qué te vienes tan tarde? Luego, ¿a qué hora cierran? Ella le dijo, no, es que hay una pequeña habitación ahí en el bar a donde yo duermo mientras amanece y ya seguro para salir. Entonces descanso un rato ahí, ya me voy a la casa, hago todo lo que tengo que hacer, atiendo a mi papá, cocino, lavo todo lo que tengo que hacer y ya en la noche me regreso a la administración del bar. Entonces le contó cómo trabajaba. Él le dijo, sí, yo también trabajo en un restaurante y hago lo mismo, también trabajo en la noche y en el día trabajo aquí. Le dice ella, pero es que no termino de comprender lo de tu trabajo. Y entonces empezó a generarse aquel escándalo en la ciudad, ¿verdad? Ya era una noticia aquel muchacho Job, y no solamente en los medios, en los magazines, en la radio, en los periódicos, en la prensa del lugar, hasta en los pasquines, sino también empezó esta fama empezó a esparcirse por el mundo. Empezó a esparcirse, aquella persona que se para enfrente a tal editorial en tal parte, en Londres, porque comenzó a convertirse en una chiva y en el periodismo, pues todo se sabe y se están intercambiando noticias de novedad, cosas de estas y amarillismo y todo lo que se le ocurra. Como era un tiempo donde el racismo estaba siendo criticado muy fuertemente, se han levantado grandes hombres a defender los derechos humanos, a defender la igualdad de derechos y todo. Entonces estaba fuerte la cosa en todos los países del mundo, en Europa, en Estados Unidos, allá estaba fuerte la cosa, estaba muy delicado el tema. No es porque estaban a favor de unos o de otros, no, estaba muy delicado el tema. Entonces, obviamente, pues a la gente de la editorial no le convenía que Job estuviera ahí enfrente, no le convenía para nada, hicieron de todo para sacarlo. La gente que lo había entrevistado a Job, los mismos del periódico, un periódico de Londres, que lo entrevistaron, empezaron a insistir y dijeron, oiga, pues entrevistemos la otra parte a ver quién dice la verdad, porque a lo mejor el tipo nos está mintiendo, o a ver cuál es la verdad, cuál es la otra versión. Intentaron muchas veces lograr la entrevista con la editorial, pero dijeron, nosotros señor no lo conocemos. No sabemos quiénes, no tenemos por qué rendir informes ni dar entrevistas sobre una historia que no existe. Pero el periodismo, saben cómo es, el periodismo escudriña, investiga, y entonces los periodistas dijeron, no, tiene que haber algo porque ese tipo no puede estar parado allí por gusto. Entonces siguieron insistiendo, al seguir insistiendo y empezaron a publicar, la editorial no pone la cara, la editorial nega todo, la editorial dice que no, ¿será que la editorial es racista? ¿Será que la editorial es clasista? ¿Será que empezaron a darle muy duro? Eso ocasionó que la alta directiva, el consejo directivo de la editorial, le dijeran al administrador, cite a una rueda de prensa y categóricamente niegue que tenemos nada que ver y que nunca le hemos dado una entrevista a ese muchacho. ¿Hay pruebas de una entrevista? Dijo, pues la verdad ninguna, solamente los guardas que estaban ese día y la recepcionista, ¿verdad? Mi asistente, también, que yo les puedo decir que se callen. Les puedo decir que no digan nada. ¿Está bien? La dueña de la empresa le dijo y sus hijos le dijeron
coordine todo para que esto no salga más. No los queremos enfrente y nos está perjudicando la imagen internacional. Inclusive algunos distribuidores y gente ya nos preguntó porque nuestras publicaciones podían verse en peligro si la relacionan con todo esto. Esa es la orden de los abogados, del bufete que nos asesora, y esa es la posición de la dirección de la compañía. Entonces, el administrador lo citó la rueda de prensa y le dijo: oficialmente queremos de parte de la editorial notificar que no conocemos a ese señor que está enfrente, no sabemos cuáles son sus intenciones, por el contrario, pedimos a la justicia que verifique la legalidad de ese señor en el país, la legalidad de ese señor en la ciudad, en este lugar, y también queremos demandar que esto se llama acoso, nos está presionando, nos está coaccionando. Y no lo conocemos, nunca ha sido entrevistado, ni absolutamente de ninguna forma lo hemos tomado en cuenta para participar acá. Y en esas preguntas se hacen los periodistas, un periodista levantó la mano y dijo, disculpe señor, le dice, disculpe, ¿y si él se entrevistara, viniera a una entrevista, usted lo entrevistaría? Era muy delicado lo que tenía que contestar este muchacho, tenía que pensarlo muy bien lo que iba a contestar, porque si contestaba mal, iba a ser una bomba y la editorial se iba a ir al suelo. Tenía que contestar muy prudentemente, tenía que contestar con mucha sabiduría, el tipo tenía que contestar, tenía que ser un gran mañoso, un gran diplomático. Y el tipo dijo, claro que sí, lo que pasa es que no ha habido una vacante como para él, no la hay, una vacante para, no sé qué conocimientos tendrá el señor, no hay una vacante. Y le dice, bueno, si usted cómo sabe que él no está calificado en nada. Y dice, no, pues me imagino yo, porque pues no sé si habrá estudiado o no. Y empezó a divagar con las respuestas y el periodista se picó, ¿verdad? El periodista se picó y dijo, aquí hay algo. Aquí hay algo. Y entonces el periodista definitivamente tomó la decisión de darle seguimiento a esto. Y le dijo, pero mire, si hay un cargo, una vacante para él, usted lo entrevistaría, y siguió insistiendo. Dice, amigo, ya le dije que claro que quise que lo viera, ustedes son racistas. Le dijo, absolutamente para nada. No somos racistas. Le digo, sí, es que está muy extraño, porque qué raro, si ustedes contratan personal, sí, pero ahorita estamos completos. Y así se sostuvo hasta que ya cerró la rueda de prensa y se acabó todo. Eso fue lo que pasó, publicaron en el periódico. Cuando la amiga de Job, la hija del misionero, leyó el periódico, se lo llevó al otro día inmediatamente a Job en la mañana y le dijo, Job, mira lo que publicaron ayer, una entrevistaron a la gente de la editorial. Y Job le dijo, de veras, a ver. Y decía la gran página, el africano es mentiroso, es un fraude. ¿Qué hace allí? ¿Cuál es su motivo real para estar aquí? ¿Estará pasando hambre en su nación? Y empezaron a publicar cosas. Y Job leyó aquello y le dolió el corazón otra vez muchísimo. Y ¿cómo? Pero es que no es cierto. Eso es que están diciendo es mentira. Yo sí estuve ahí. Ella le dijo, mira Job, esta gente es muy poderosa. Muy poderosa. ¿Por qué no dejas de estar en esto? Deja esto ya y empecemos a buscar a ver de qué manera puedes seguir adelante. Sigue en aquel restaurante y de pronto estudia algo, veamos qué haces, pero es más, si quieres venir a vivir con nosotros, ahora sí puedes venir a vivir con nosotros, pero no te expongas así. Es más, si sigues con esto nadie te va a contratar en la ciudad. Te están dando mala fama, este escándalo está llegando a niveles muy altos, le dijo. Esta gente muy poderosa te pueden hacer inclusive regresar a tu tribu, a tu pueblo, sin ningún resultado. Él le dijo, yo no me voy a mover de aquí. Si yo vine hasta aquí para devolverme sin nada, no tiene sentido, yo no me devuelvo de aquí, yo me quedo aquí. Porque si definitivamente no voy a trabajar en lo que amo, en lo que quiero y en mi propósito, yo me devuelvo. Pero hasta no haber logrado insistir y luchado por lo mío, que esté seguro que luché y que ya no había ninguna alternativa, entonces voy a entender que Dios no quiere eso para mí. Y entonces el tipo siguió insistiendo, se siguió manteniendo, se mantuvo en la posición, no quiso negociar, no quiso echar para atrás, él quiso estarse allí. Él empezó a frecuentarse con el misionero, los fines de semana iba un momentico con el misionero, lo saludaba, estaba delicado de salud. Durante esos 2 meses y medio logró ir 3, 4 veces. Todo lo que le estoy contando sucedió en los 2 meses y medio que estuvo Job allí parado. Y hizo una gran amistad con la chica, pero él tomó la decisión de no seguir el consejo. Él dijo, esto es mentira, ese administrador sí me conoce. Y le dice ella, de verdad, te conoce, pero es que no tenemos pruebas de eso.
y la gente allí no se va a atrever a hablar por miedo de perder sus empleos. Usted sabe cómo son ellos. Le dijo, yo sí lo puedo demostrar. ¿Y por qué? Le dije, yo tengo firmada la solicitud de empleo que él me entregó, que yo llené y que le traje la primera vez y me la rechazó, me la tiró en la cara. El día que me dijo que trajera, antes de que me dijo que trajera el vestido, ese día fue el que me dijo que trajera el vestido, yo me traje la solicitud de regreso, porque me la rechazó inicialmente. Luego me dijo que me comprara el vestido. Le dijo, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas de aquel dije que yo traía que me dijiste que si lo había robado? En aquel tiempo que te portaste mal conmigo. Le dice ella, sí me acuerdo, y no me hagas recordar eso tan difícil, tan humillante, qué vergüenza. Le dice, ese dije yo lo cambié por este vestido. ¿Tú crees que lo hubiese cambiado si no hubiera recibido una palabra de compromiso de ellos? Él me dijo a mí, si tú vienes en vestido, yo te dejo hacer la prueba. Te dejo la prueba para que pruebes con nosotros, trabajes a ver si logras hacerlo. Entonces yo estoy en prueba. ¿Hasta cuándo? Yo no sé, yo estoy en prueba. Le dijo a ella, ¿y qué va a hacer con ese documento? Dice, yo no sé, pero yo tengo que demostrar que yo no estoy mintiendo, porque yo no vine a mentir. Así que ahí se queda la historia. Hasta ahí vamos. Entonces Job estaba dispuesto, empecinado en demostrar. Vamos a la analogía del tema, la analogía de la parte de hoy. Démonos cuenta primero un Job resistente, un Job fuerte, un Job seguro de que Dios iba a hacer justicia, de que Dios iba a hacer justicia, de que Dios iba a hacer justicia. Job se humilló y Dios lo iba a exaltar, él tenía seguridad de eso. Dice la palabra de Dios en Mateo 23:12, porque el que se enaltece será humillado. El administrador se enalteció, la gente de esa empresa se enaltecieron. Y Job decidió humillarse y dice aquí, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y Job decidió humillarse. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? ¿Será que se va a cumplir esta palabra? Bueno, sigámoslo viendo. Veamos otro punto de vista. Veamos la situación de aquella muchacha. Hablemos un poquito de ella. Mire, esta muchacha fracasó en su relación. Todo lo que defendió, todo por lo que menospreció, insultó, maltrató, humilló a su padre por años. Todo lo que hizo con Job y todo esto, por aquel novio, por aquel muchacho con el que vivía, con el cual no había una relación formal, tan solo vivían juntos, no sirvió para nada. Al final, el muchacho la traicionó, la decepcionó. Y al final pues tuvo que irse de ahí a vivir a un apartamento más pequeño, que eso no importa, pero tuvo que moverse de ahí, irse a vivir con su papá. Al fin sus ojos fueron abiertos y se dio cuenta de la importancia de su papá. Ella estaba arrepentida de cuántos años había no aprovechado a su papá, y ahora que lo veía enfermo se veía preocupada. Cómo no lo aprovechó cuando estaba fuerte y vigoroso, pero ahora que estaba enfermo lo tenía ahí, pero aún así lo quería aprovechar, quería disfrutarlo hasta el último día que él partiera, sin importar los años que se demorara. Entonces, esto junto a qué? Junto a que el misionero fue el que le ayudó a salir de su situación, de su depresión, después de haber roto la relación. Una relación de varios años fracasada marcó el corazón de ella, pero su papá la empezó a trabajar, empezó a moverse con ella y empezó a orientarla, a aconsejarla, a darle palabra, a orientarla y a hablarle verdaderamente lo que era el perdón y el amor de Dios. Y este amor de Dios empezó a hacerla reaccionar, empezó a hacerla cavilar. Este amor de Dios empezó a hacer que ella se sintiera un poco más fortalecida y empezó a darse cuenta que verdaderamente Dios existe. Ella se dio cuenta que no se trataba de creer, que no se trataba de una religión, como le decía siempre al misionero, religioso, viejo religioso. No, se dio cuenta que era un tema de una relación. ¿Por qué? Porque estaba dándose cuenta cómo estaba superando esa situación y superando todos retos, superando toda circunstancia, a través de creer en lo que el misionero le decía y a través de creer en la palabra de Dios que estaba leyendo. Ella estaba empezando a edificarse en el Señor. El Señor la sacó la depresión, porque ella fue al final humilde en vista de la situación. La humillación le ayudó a rescatar la humildad. Y fue humilde y empezó a dejarse enseñar por el misionero. Y esto empezó pues a cambiar obviamente su vida. Encontrarse con Job fue maravilloso porque pudo pedirle perdón. Y Job obviamente la perdonó. Y empezó una relación linda con Job. Empezó una amistad preciosa que definitivamente pues le daba solidez, porque Job era un muchacho elocuente, un muchacho que buscaba amistad inocentemente, un muchacho que compartía, que era muy espontáneo, porque
Él no sufría de ese falso pudor de la sociedad, de, ay, ¿qué van a pensar? Cof, cof. Él no sufría de eso, él era espontáneo, se reía a carcajada suelta donde se podía reír, comía rico, no tenía problemas y estaba de pie, sentado, acostado. A ella le gustaba mucho esa forma natural de ser de Job. Entonces hicieron una buena amistad. Y Job se dio cuenta que definitivamente no estaba solo, que tal vez en lo laboral le estaba yendo horrible en ese momento, pero qué bueno tener una buena amistad y haber recuperado la amistad con el misionero. Y esa amistad se fortaleció, esa amistad se fortaleció. Y también como a lo largo de ese proceso, no lo mencionamos, pero también el señor del restaurante, encariñado con Job, lo apoyó y estuvo ahí dispuesto. Estuvo ahí dispuesto, porque también ahí pasó un proceso que tal vez lo comentaremos el día de mañana. Entonces, todo este proceso nos enseña que hay circunstancias en la vida que se cumplen según la palabra. Nuestros procesos en Dios no son fáciles. Los retos que Dios pone a veces no son fáciles, los desafíos no son fáciles. Y esos desafíos nos confrontan con las partes más delicadas de nosotros. A lo mejor nos confrontan de una manera de ver cómo sale expuesta la falta de paciencia, el orgullo, la arrogancia. ¿Y por qué sale expuesto? Porque necesitamos trabajar en eso. Los desafíos de Dios nos ayudan a exponer las partes que están mal para que nosotros trabajemos en ellas. Eso estaba pasando con Job. Job era explosivo, Job era inquieto, era impaciente, era muy joven también. Era inexperto, él quería hacer todo ya, pero si no sabía cómo iba a poder hacerlo. No era nada más asumir un cargo, pero era un muchacho disciplinado, perseverante, dispuesto. Entonces empezamos a ver que definitivamente había un propósito allí, Entonces, qué interesante ver que también dice la palabra de Dios en Romanos 4:17, dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Se acuerdan de Abraham? Abraham le creyó a Dios. Óyeme, Abraham le creyó a Dios. Dice, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó. A quien llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Sabes? Imagínate que cuando la muchacha le preguntó a Job qué hace allí, le dijo, es que yo aquí trabajo. Él se lo dijo en fe, seguro, certero. No lo tomaban en cuenta, así no hacía parte de la planilla, así ni siquiera lo querían ver, sí, claro, pero él trabajaba ahí. Él estaba seguro que iba a trabajar ahí, él estaba seguro, firme, certero, llamando las cosas que no son como si fuesen. Él estaba seguro, pero muy seguro de esto. Entonces, eso se trata la fe. La fe es empezar a llamar las cosas que no son como si fuesen, pero en lo positivo. Por ejemplo, yo le he dicho a muchas mujeres que me han dicho, ¿qué hago? Mi esposo es un alcohólico, mi esposo es un borracho, mi esposo es un infiel. Le digo, deja de llamarlo así, ¿por qué no lo llamas hombre de Dios, hombre santo, y oras por él y lo bendices? Deja de maldecirlo porque tu boca lo está atando a esas mismas condiciones. Habla en fe de él, un hombre bueno, un hombre recto, un hombre perfecto, un hombre de Dios, que está pasando por una situación difícil ahora, pero es un hombre de Dios, es un hombre perfecto, un hombre correcto. Esa es la forma de hablar, esa es la forma de manejarlo, esa es la forma de establecerlo, y un día se va a ver manifiesto, aunque no sea ya, aunque no sea inmediatamente. Dios y sus respuestas, Dios y sus milagros, Dios y sus bendiciones no son como un supermercado. Él tomará la decisión si el milagro lo manifiesta ya o cuando Él lo necesita, no solamente para que sea el tiempo correcto para la persona, sino para muchos que están alrededor. Un milagro no viene solo para una persona, viene a bendecir a muchos a través de una persona. Entonces, hay que estar preparado para el tiempo, pero hay que declarar lo que sí va a pasar, no declarar lo que no va a pasar, o lo que no nos sirve que pase. Es declarar como sí, no declarar como no. Eso es lo importante. Entonces, esta palabra en Romanos 4:17 nos enseña, es necesario llamar las cosas que no son como si fuesen. Recuerden la fe, Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si yo tengo certeza y estoy convencido, voy a hablar en fe que las cosas van a suceder. Yo estoy ahorita comunicándome con ustedes de una forma tal vez muy sencilla, humilde. Estoy en mi casa. Estoy aquí sentado en el comedor de mi casa. Por allá está mi esposa diciéndole a mis hijos que no hagan ruido. ¿Qué importa? ¿Qué importa que eso pase? ¿Eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver con el mensaje? No importa. Lo importante es que lo estamos compartiendo aquí. Lo importante es que estoy aquí dispuesto a compartir este asunto con ustedes. Pero ¿saben qué? Vuelvo al punto y lo voy a volver a establecer.
La fe es la certeza de que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo que me iba a imaginar que desde el comedor de mi casa iba a estar pudiendo compartir con ustedes la iglesia que el Señor nos permite administrar por misericordia y por gracia aquí en Costa Rica y allá en México. Un tema como estos. Saben, un día, cuando éramos tan solo unos cuantos pocos, en un local muy pequeño, ni siquiera teníamos micrófonos, estábamos muy básicos, tal vez había un micrófono por allí, pero no teníamos nada, realmente estábamos empezando en la iglesia. Ni siquiera había internet. Y yo le decía a la pared que estaba enfrente, saludos naciones, allá las naciones, adiós. Y la gente se reía y me volvían a ver y dijo, este pastor seguro se los echó verdes. No sé, quién sabe qué se imaginaron. Algunos estaban muy de acuerdo, otros lo celebraban, otros se ríen. Era un buen ambiente. Pues yo le decía seguro que esto iba a pasar, yo estaba seguro que iba a pasar. Y hoy estamos aquí. Tenemos 2 años y casi 3 transmitiendo a México. Entonces, creo que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No desmaya sus sueños ni a las promesas. Si el Padre de la vida le dijo, usted lo va a cumplir. Si usted lo siente en su corazón, va a llegar. Tan solo créalo y espere. No se fije en las circunstancias, fíjese en lo que Dios dijo. Fíjese en las promesas que están en la palabra del Eterno. Entonces siga adelante. También voy a rescatar lo importante de esto. Mire la muchacha, una muchacha ya más amable, ya más dispuesta, ya saludó a Job, ya no se avergonzó de saludarlo en la calle, imagínense, a la gente le daba vergüenza en la calle hablar con él, ya lo saludó y todo eso. ¿Usted cree que la gente no lo vio, que lo conocía, que la empezaron a ver llegar seguido ahí? Claro que sí, porque ella empezó a escuchar los consejos de su padre, por eso su corazón empezó a sanar y su camino se empezó a enderezar. Su vida empezó a ser transformada. Dice la palabra de Dios en Proverbios 10, 29, 21. Escucha el consejo y recibe la corrección. Óyeme, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. ¿Cuánta gente uno la quiere corregir y se molesta? Pero bueno, ya una vez que se molestó una vez, yo no lo vuelvo a corregir. Porque yo digo, bueno, dice que la palabra de Dios, que si corregimos al necio, nos acarrearemos afrenta. O sea, el necio si lo corregimos se enoja. El necio, si lo corregimos, se enoja. Por eso es que el sabio, con la corrección, crece más, adquiere mayor sabiduría, valora el consejo, valora la reprensión, valora la enseñanza. Pero el necio rechaza la enseñanza, rechaza la corrección, se enoja, se molesta, contradice. Entonces, esta niña dejó de hacer eso, dejó de ser necia y empezó a entender el consejo. Ya se le notaba en su corazón el amor, el gozo, la alegría que Job le vio. Eso no se lo conocía cuando la vio de otra persona. Al comienzo le tuvo temor, pero cuando lo saludó bien y todo, ya empezó a tener confianza porque vio que era totalmente otra persona. ¿Sabes? El orgullo, la arrogancia, la necedad, la altivez no permiten que el consejo llegue al corazón. El orgullo, la arrogancia, la altivez no permiten que la buena tierra reciba la semilla para dar fruto. Imagínate una tierra cubierta de piedras, pues nunca le va a caer la semilla bien. Entonces hay que sacar las piedras del corazón. Las piedras son para tirárselas aquí, ¿no? ¿Cómo es? No sirve. ¿Sabes? Mucha gente no disfruta el evangelio porque lo quiere recibir sobre esas piedras, sobre sus opiniones, sobre su forma de pensar, su forma de sentir, su orgullo, su arrogancia, pero es que, y no se dan oportunidad humildemente de recibir un consejo y reconocerlo y ponerlo en práctica. Eso ha hecho que mucha gente viva una religión en los caminos de Dios, no disfrutando los caminos de Dios. Tan solo están escampando allí, pero el día de la lluvia fuerte, ¿qué pasará con ellos? Así que, familia linda, les dejo esta enseñanza, los bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Son una bendición para mi vida, para la vida de mi esposa, para mi hogar. Son una bendición todos. Gracias por su amor. Yo los invito a aquellos que no han conocido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, que no se trata de cambiar de religión ni nada de eso. Se trata de primero amarlo a Él, tener una relación con Él y Él te dirá qué hacer. Dice la palabra de Dios que el Señor a quien ama
¿verdad? Y a quien escoge y quien le ama, Él endereza los pasos. Está en varias partes, en Proverbios y en Salmos, léelo, lo vas a encontrar allí. Así que ora pidiéndole al Señor perdón, diciéndole: Señor Jesucristo, yo reconozco que he fallado, reconozco que soy pecador o pecador y me arrepiento. Te pido me perdones porque reconozco que eres el Señor y Salvador de mi vida. Te reconozco como Señor y Salvador de mi vida. Reconozco que viniste a morir por mí en la cruz del Calvario y que resucitaste y me trajiste salvación. Señor, perdóname y yo recibo tu perdón. Séllame con tu Santo Espíritu, Padre eterno, y escríbeme en el libro de la vida. Y lléname de tu Santo Espíritu, Señor. Bautízame con tu Santo Espíritu y enséñame la verdad. Enséñame a caminar en obediencia y en verdad para conquistar las promesas y las bendiciones que tienes para mi vida. Ora eso, repite esa oración, oírla con tus palabras. Lo importante es reconocerlo como Señor y Salvador y arrepentirse. Y Iglesia linda, los bendigo en el nombre de Jesucristo y espero todos ustedes que estas enseñanzas, este compartir de esta historia que Dios me regaló, no estoy diciendo que es bíblica ni que estoy reemplazando la Biblia, no, entiéndame, es para hacer analogía, que de verdad sea de bendición para su corazón. Un abrazo fuerte, los bendigo en el nombre del Señor Jesucristo y estamos en contacto. Bendiciones.